Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Hoy vamos a trabajar con este perrito. Te dejo la imagen de referencia en la tarjetita y en la descripción para que puedas bajártela. Igual, de todos modos, yo te voy a mostrar a lo largo de todo el video la imagen en grande para que puedas dibujarla al lado mío. Vamos a hacer el boceto hoy desde cero a mano alzada. Te voy a mostrar los trucos que utilizo para poder realizarlo, y las siguientes clases lo que vamos a hacer es de a poquito ir haciendo el coloreado con las témperas Gouache Hime. Así que espero que te guste el video. Recordá suscribirte, regalarme un like, comentar, compartir, todas esas cosas hacen que el canal pueda seguir funcionando. Y si vos querés ayudar un poquitito más, puedes hacerte miembro y de esa manera me ayudas a que el canal pueda seguir teniendo clases gratuitas para todos. Empecemos a dibujar: goma, lápiz, hoja y manos. A dibujar. Te dejo un beso. Trabajemos. Es un nuevo video. Hoy vamos a trabajar con este perrito. Es un perro de raza Basset. Vamos a hacer el boceto. Como te darás cuenta, el boceto lo vamos a hacer un poquito más grande que la referencia, porque quiero hacer en una hoja un poquito más grande. Entonces la medida es, esta es A4, 21 por 29, y esta es 25 por 35. Vamos a iniciar viendo los espacios que voy a dejar de los laterales, ¿sí? Más o menos calculo el espacio que quiero dejar, el aire que le vamos a dar a nuestro dibujo. Esto no es fijo, todo se va modificando de a poquito, pero dentro de los parámetros yo voy a intentar que el dibujo quede lo más centrado posible. Y tenete una goma ahí a mano para poder borrar, ¿sí? Entonces esto me ayuda a la hora de trazar el boceto, mantenerme dentro. Lo primero que voy a hacer es un círculo para tener en cuenta el tamaño de la cabeza, ¿sí? Vamos a hacer un círculo, más o menos vamos a calcular el tamaño. No importa si te equivocas, esto es práctica, ¿sí? Estamos haciendo el boceto en una hoja aparte, así podemos pasarlo varias veces. Bien, ahora voy a tratar de ubicar la nariz. Para ubicar la nariz voy a tirar una línea recta que venga desde el centro hasta abajo, y voy a tirar la T, la línea T, ¿sí? En este caso la línea T va a estar como inclinada. Voy a ver el espacio que tengo para el otro ojito. Voy a ver el grado de inclinación que tiene la nariz, ¿sí? El grado de inclinación. Ese es el grado de inclinación que tengo que transferir a mi dibujo. Todo más o menos, porque esto es un trabajo a mano alzada, entonces siempre va a haber diferencias. Ahora vamos a hacer la de las cejas. La de las cejas también vamos a hacer medio como de costadito. Estoy calculando la altura de los ojos. La de las cejas iría por ahí más o menos, ¿sí? Todavía no dibujo nada de detalle. Nada de detalle. Ahora vamos a hacer la nariz. La nariz vamos a hacer otro círculo, pero más abajo, ¿sí? Yo voy a calcular el espacio más o menos. Si este es el círculo de la cabeza, la nariz está fuera del círculo. Si este es el círculo de la cabeza, la nariz está fuera del círculo. Por más que no sea un círculo perfecto, yo primero voy a hacer un círculo. No me importa la nariz real en este momento. Simplemente quiero ubicar un círculo para poder saber dónde tengo que hacer la nariz, ¿sí? Siguiente paso, vamos a esbozar lo que es la parte blanca, cachetes y parte blanca. Yo sé que la parte blanca más o menos llega hasta ahí. Vamos a hacer un triángulo. Triángulo va por debajo de la nariz, inclinado hacia abajo, y de este lado se ensancha hasta el borde de la cabeza y baja por fuera de la nariz y va recto, ¿sí? Todo esto después lo vamos a cuestionar, pero yo me voy acercando de a poquito al dibujo. Ahora, yo sé que abajo de la nariz tenemos la boca, otro triángulo.
Ahora vamos a ubicar la primera oreja. La primera oreja yo sé que empieza más o menos a la altura de la línea T, un poquito más arriba, un poquito más arriba. ¿Y hasta dónde? Bastante más abajo que la boca. Bastante más abajo que la boca. Y ahora voy a tirar una línea paralela al borde de la hoja, porque las dos orejas tienen que llegar al mismo lugar, más o menos. Entonces ahora vamos a hacer el triángulo principal de la oreja. No es un triángulo tal cual. Ahora lo vamos a ir modificando. Fíjate que esta línea, por más que yo haya hecho esta línea que hasta ahí va a llegar el boceto, si tengo que salir un poquito para que el dibujo quede armónico, lo vamos a hacer. Y el resto de la parte del triángulo estamos trabajando con curvas, no son líneas rectas. Ahora vamos a hacer el otro triángulo que empieza más o menos por la mitad de la boca, llega hasta esa parte, acá abajo es una U, y la otra oreja está un poquito más abajo por la posición. Baja en diagonal y baja en picada de manera curva hasta la parte de abajo. Por el momento se está formando, pero de a poquito. Ahora tenemos el cuello, otro pedazo de piel y lo que sería el pecho. Bueno, ahora sí vamos a empezar a vamos a hacer la parte de atrás del cuerpo y la parte del borde del cuerpo. Ahora sí vamos a empezar a entrar en detalle. Lo primero que voy a hacer van a ser los ojos. Yo tengo la línea de las cejas, voy a tirar una línea debajo para saber más o menos el tamaño que van a tener los ojos. El ojo de este lado va a estar más chiquito porque está más lejos de nuestra vista. Ahora voy a ver cuánto espacio tengo entre la línea central y el ojo. Sí, el ojo está en el medio del círculo, no, está más de este lado. Entonces ahora ya tengo el parámetro donde tengo que dibujarlo. Voy a trazar el primer ojo. El primer ojo es el más importante porque es el que después nos va a guiar para hacer el otro. Entonces hacemos una curva, bajamos y abajo una U. Una U que se une de esta formita ahí. Dentro vamos a hacer el otro. ¿Sabías que los perros tienen dos párpados? Ahí se ve el párpado. Este es el párpado interno. Y acá tenemos la parte negrita y de color del ojo. Ahora este ojo va a ser parámetro para hacer el otro. Yo tengo, desde ahí sale el ojo, termina, entonces el otro tiene que terminar más o menos a la misma altura. Este termina ahí y ahora sí vamos a trazar el otro teniendo en cuenta cuánta distancia hay hasta afuera. Curvita, bajo hacia la parte blanca y esta parte de acá abajo tiene como una curva. Entonces viene desde acá, esta no lo vemos por la posición, directamente vemos desde acá. Baja, sube y se mete para adentro. Y ahora en la parte interna hacemos la de color, parte de color y la partecita negra. Más o menos tiene que dar el mismo tamaño, ¿sí? Tamaño parecido. Este un poquito más chiquito por la posición. Si te quedó este más grande, hay que revisarlo. Bien, ahora vamos a esbozar lo que son las cejas. Tenemos la expresión de la carita, ceja ahí, y la otra la vemos de este ladito y acá vemos algo así. Bien, ahora vamos a hacerle la forma del volumen de la ceja. Hice esto para saber que a esta altura más o menos tengo volumen. Acá corrijo,
un poquito más pronunciado, es el doblez. Bajo y ya me meto por dentro del círculo hasta la parte blanca. De vuelta, todo esto se va a revisar. Acá rebano un pedacito de círculo, le doy más forma, más parecida lo más posible. Acá tenemos como un huesito, tienen como un huesito. Baja un poquito dentro del círculo, curva y llegamos a la otra oreja. Ahora vamos a este ojo. Para saber dónde cerrar la cabeza yo tengo que dibujar la expresión. Tengo una expresión ahí, esta expresión. Tengo ahí y baja. Y después tengo una arruga, esta arruga. Voy a fijar las curvas que hacen los objetos. Las curvas que hacen, las líneas que se forman. De vuelta, momentáneamente. Todo después se va a cuestionar. Bajo hasta el borde del círculo y ahora voy a unir esta parte con esta. Bajo, contra curva, panza más pronunciada, contra curva, panza más pronunciada y se une al labio. Todo después lo vamos a cuestionar. Ahora, acá tenemos otra arruga. Esta otra arruga viene hasta acá arriba. Esta arruga viene hasta arriba de la orejita, más o menos ahí. Baja y se mete en ese lugar. Acá tenemos el otro doblez. El otro doblez. Y el bordecito de la oreja. El bordecito de la oreja, que primero viene de ahí, finito, ensancha, va casi recto y a esta altura más o menos se mete por adentro. Y ahora me estoy dando cuenta que esta parte me quedó muy a la derecha, entonces las voy a corregir. Si noto un error, lo corrijo. Bien, ahora para seguir avanzando necesito tener la nariz, y para tener la nariz necesito hacer la parte marrón y la parte blanca. Entonces acá tenemos la parte marrón de la ceja, tenemos esta expresión acá. Ahora vamos a hacer esta y después esta. Hacemos esta más o menos y después la otra de más arriba. Bajo, bajo, me acerco al ojito, bajo, me acerco al ojito, bajo, bajo, bajo y bajo. Bajo más o menos a esta altura, pancita y contra pancita. Entonces más o menos ahí ya sé dónde termina de este lado, la parte marrón. La parte blanca va un poquito por ahí y un poquito para casi al borde. Y ahora baja, recto y curva hacia afuera. Acá está muy lejos, vamos a meter un poquito más adentro, un poquito más adentro, y esta parte está muy baja, es que la vamos corrigiendo a cada rato que vemos un error, lo corregimos. Esta parte más arriba, ahí, borramos, curva, bajo, y ahora vamos, bajamos más o menos ahí y ahí, que corrí bastante, el ojito viene por ahí. Vamos a ir borrando las correcciones. Primero corregimos, después borramos. Y acá tenemos para abajo y ya llegamos a la zona para dibujar la nariz. La nariz, voy a calcular el espacio que tengo acá. Siento que tiene que ir un poquitito más arriba. Primero
mido el espacio blanco para acá, el espacio blanco para acá y el espacio blanco para acá, para acá. El espacio blanco para acá, más o menos ahí calculo que es. El espacio blanco para arriba, ahí y ahí. Ya ves que ya modifico la posición del círculo central. Ya modifico la posición del círculo central de la nariz. Eso va a hacer que este borde cambie. Esto va a cambiar. Va ahí. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la nariz. Para hacer la nariz, primero voy a hacer una línea para la parte de arriba de los agujeritos, otra línea para la parte de abajo de los agujeritos. Vamos a hacer la división central en diagonal para abajo. Ya eso nos va a dar la pauta que tengo que cambiar la boca, pero vamos a concentrarnos por partes. Ahora vamos a hacer el primer círculo y el segundo círculo, que se va a ver más chiquito por la posición. Óvalos en realidad. Bajo y me quedo ahí. Voy al otro, curvo, tengo el corte ahí. Bien, ahora vamos a hacer el bordecito de la nariz, bajamos y va más o menos por ahí. ¿Sí? Algo así sería nuestra nariz. Borramos lo que no va. Y ahora vamos a hacer la parte, acomodamos mejor la nariz y el bordecito, lo mejor que se pueda. Acá tenemos para afuera un poquito más. Ahora, este bordecito lo tengo que seguir achicando un poco más. Por lo tanto, tengo que correr un poquito más esta parte. Corrijo y después borro. Si se te borra la línea que hiciste, no te preocupes, recién la acabaste de hacer, entonces ya sabes dónde va y la volvemos a trazar. Esta que está muy lejos, lo vamos a acercar. El ojito lo voy a bajar un pelín. Porque acá tiene una parte negra que no sabemos bien lo que es. Bien, ahora sigamos. Llegamos llegando de a poco a nuestro dibujo. Ahora, acá tiene otra partecita del cachetito, supongo que es. Vamos a hacerlo más o menos ahí. Y después tenemos esta pancita y baja, que supongo que es parte de la oreja. Entonces, justo después del ojito, baja, pancita y baja. Más abajo la pancita y un poco más pronunciada. Más abajo, ahí está. Bien, y llega más o menos a esta altura de la nariz. Es como que una cosa me ayuda a ver la otra. Siguiente paso, vamos a dibujar el cachetito. Teníamos inicialmente esta parte, ¿sí? Inicialmente, pero eso ya no va más, porque cambié la nariz. Al cambiar la nariz, todo cambia. Entonces, primero voy a dibujar, después borro. Acá tenemos la división y esta parte va a ser el nuevo cachete, que está muy abajo. Lo voy a subir. Como subí la nariz, tengo que subir todo. Eso va a hacer que esta curva suba. ¿Sí? Esta curva sube. Cualquier duda que tengas me dejas en comentarios. Primero corrijo, después hago. Ahora voy a hacer el del otro lado, más o menos a la misma altura. Ahí, y sale. ¿Desde qué parte? Sale de esta parte de la nariz.
prácticamente una línea recta para abajo. No es recta, pero es casi recta. Y esta parte se ve la parte de abajo del labio. Y ahora tenemos la boquita más o menos hasta ahí, la parte negra de la boquita. Tiene como una pancita ahí. Y después hay una parte blanca que baja y hace una panza más. Y vuelve a bajar y hace otra panza más. Ahora vamos a hacer esta oreja. Para esta oreja, a ver, ¿dónde nace? Está bien donde nace, me parece bien. Bajamos un poco, empieza a curvarse para afuera y hace una panza bastante pronunciada. Y empieza a bajar, bajamos hasta más o menos la altura de los labios, un poquito más abajo. Ahí ya cortamos la oreja del dibujo. No le corten las orejas a los perros. Bajamos, tenemos curva al revés y curva más pronunciada y curva que baja. ¿Hasta dónde llega? Llega más o menos hasta esta parte. Pero hay algo ahí. ¿Qué hay ahí? Supongo que es parte del labio, pero del otro lado, porque acá lo tiene. Entonces vamos a hacer esa panza que es desde este borde hasta la curva esta. Esta curva baja. Esta curva baja. Llega más o menos a esta pancita. No llega a llegar. Un poquito más abajo. Está esa panza. Y ahí. Bien. Ahora vamos a hacer esta muequita. Tenemos ahí y ahí. Y para arriba. Del otro lado teníamos esta que hicimos y ahora nos falta la otra. Hicimos esa y ahora nos falta la otra que llega hasta acá más o menos, que sería la otra de este lado. Bien, ahora vamos a la otra oreja. La otra oreja nace más o menos a la altura del ojo, un poquito más abajo. Tenemos pancita a esta altura, pancita a esa altura, baja. Voy a ver a dónde termina. Termina en esa unión. Mira, ya la modificamos. Termina ahí. Tiene que estar más o menos a la misma altura que la otra. Tenemos una U. Y acá sale para afuera. Acá hay un pliegue de oreja. Diagonal. Y sube. Tiene medio como unos movimientos raros. Bien. Ahora el cuerpito empieza desde acá. Curvita. Y nos vamos hacia adentro. Curvita y nos vamos hacia adentro. Tenemos esta pancita ahí y abajo en la oreja tenemos pancita, se acerca a la otra pancita y sube. En el medio tenemos esta parte de acá y desde esta curva de la oreja baja y cierra el cuerpito, baja recto y curva. Bueno, ahora voy a borrar todas las líneas que no van y vamos a cuestionar nuestro trabajo, porque es vital el cuestionamiento. Vamos a revisar paso a paso.
qué hay para modificar, qué está bien, qué está mal. Con ojo crítico. Vos, si vas viendo algún error, te leo. De todos modos, esta hoja es la hoja de boceto, así que no importa si queda manchada, no pasa nada. Es para eso. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué nos falta? ¿Qué nos sobra? Empecemos a revisar. La nariz está muy inclinada. La vamos a enderezar un poquito. Esta parte necesito que me sigas porque va a ser rápido. Voy a tener hacer velocidad para corregir. Ahí. Puedes ir poniendo pausa, igual también, ¿sí? Entonces, corrijo la posición del agujerito de la nariz un poquito más arriba. Como subí esta parte, tengo que subir esta parte de acá abajo obligatoriamente. Siempre que corrijas algo, fíjate lo de que está alrededor, porque una cosa afecta a la otra. Vamos a esta partecita más en diagonal. El agujerito este lo vamos a subir también un poquito. Un poquito ahí. Corrijo, después borro. Subo ahí. Tenemos la nariz, el agujerito. Borramos, esa línea no va más. Después esta parte. Subimos un cachito esta parte. Subir esa parte. Esta parte me gusta, la voy a dejar así. Después acá, a ver, veamos. Esta línea muy recta, o sea, muy curva, va más recta. Solo curva en la parte de abajo. Este ojo está muy arriba, voy a bajarlo un poco. Cuando bajo simplemente hago lo mismo, pero más abajo. Yo veía algo raro ahí en ese ojo. Ahora descubrí que era. Bajar eso, modifica esto y se modifica la forma de la cabeza, ¿sí? Un poquito, no mucho, pero es un poquito. Esta línea también se modifica, ¿sí? Porque el ojo nuevo va ahí, entonces esta línea tiene que bajar un poquito más abajo y ahora sí se parece un poco más. Y esta parte ahí, acá, ahí. Pero yo parto siempre de lo más fácil y después empezamos a ponerle más detalle, ¿sí? Esta parte curvo un poquito más la parte blanca, esta parte un poquito más curvo. De todos modos, cuando avanzamos y vemos que hay algo para corregir, nunca es tarde, ¿sí? Voy a bajar esto que también es afectado, al bajar lo otro es afectado. La oreja sale de ahí. La oreja estaba bien, mira, creo.
oreja tiene un poco más de volado. También no tiene que quedar tal cual, ¿no? ¿Sí? Porque no estamos calcando. Vamos a ver si hay algo más. Acá baja, no es tan pronunciada. Ya siendo demasiado quisquillosos es esto. Las manchitas después directamente las hacemos con el color, ¿sí? Esta orejita un poco más curva. Esta otra también. Igual las orejas se mueven, también eso. Bueno, yo creo que acá... Yo creo que ahí estaría listo para que arranquemos a pintar. En partecita está la nariz, el agujerito. Bueno, yo creo que ahí está. Ah, esta parte. Esta curva. Acá, mira, vamos a correrla ahí. Esta parte me está haciendo ruido porque baja ahí como para adentro. Ahí baja como para adentro. Y esto tiene que ir más para adentro. Ahí. Esta parte es tan importante. La de las correcciones es una de las partes más importantes, ¿sí? Tómate el tiempo para corregir. Bien, ahora sí, esta parte va por acá. Bueno, ahora pasamos el dibujo a nuestra hoja definitiva y lo coloreamos con acuarelas, con acrílico, con lo que queramos básicamente. Y bueno, nos encontramos la próxima clase para colorearlo. Te dejo un beso enorme y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao. Ellos están acá acompañándome, como siempre.